Hola chicas, bienvenidas una vez más al podcast de Sabia es Mamá. Yo soy la doctora Gloria Jaramillo, para quien no me conoce, soy médico cirujano experta en salud general de niños y adultos, certificada en los primeros 1000 días del bebé. Bienvenidas nuevamente, si ya eres recurrente a este podcast, muchísimas gracias por dar clic, por entrar. Espero que te guste el día de hoy. Vamos a hablar sobre el parto respetado, el parto humanizado. Espero que sepas de esto. Si no sabes, bueno, vamos a hacer un recuento de lo que esto significa, pero si ya lo sabes, bueno, una vez más, este año se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado, el parto humanizado, que se quiere rescatar para dejar de medicalizar y interrumpir, hacer procedimientos que muchas veces son innecesarios a la hora del trabajo de parto, a la hora del parto, y que afecta a tantas mujeres en el mundo, afecta su salud mental, afecta la salud también del bebé y de mamá física, y es muy importante hablar sobre este tema. Bueno, yo repito esto siempre en todos los episodios, pero es que justamente hablo de los temas que me apasiona, que quiero extenderme a hablar y, y bueno, espero que les guste. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook, TikTok como Sabias Mamá sin la E, y en las demás redes como Sabia es Mamá, normal como se escribe. Y bueno, allí tienen también contenido extra de otros temas o la extensión de estos temas, cosas que tal vez no he hablado en el podcast o sí, pero como más visual, ¿no? La parte más visual de esta información. Les agradezco a todas las que ya me siguen, las que interactúan, y no olviden también compartir este episodio a quien pueda necesitarlo. Y, y bueno, nada, recuerden que este espacio es de ustedes y para ustedes, así que comenten, dejen sus preguntas, sus ideas, también envíen sus audios, lo pueden hacer a través de Anchor, está el link en el perfil de mi Instagram, y también a través de la mail, sabiaesmamá2.0 @gmail.com. Pueden dejar sus testimonios, sus experiencias. De verdad me encantaría, porque este es el sentido de la comunidad, ¿no? El compartir y también apoyarnos unas a las otras. Entonces, bueno, esta semana del 13 al 20 de mayo, como todos los años, creo que es siempre la tercera semana de mayo, que se celebra la Semana del Parto Respetado. Este año cae del 13 al 20. Esta iniciativa surgió en el 2004 por parte de la Asociación Francesa por el Parto Respetado y fue impulsada por la UNICEF. Posteriormente, en el 2011, esta Semana Mundial es coordinada por la European Network of Childbirth Association, que es la asociación, la red de asociación europea del nacimiento, ¿no? de los bebés, childbirth. Y es una red que agrupa a las principales asociaciones europeas en pro al parto respetado. A partir del 2011 es coordinada por esta asociación. El lema de este año: las madres deciden, por una atención flexible basada en evidencia científica. El parto comenzó a realizarse en hospitales a principios del 2020 para disminuir la mortalidad materno-neonatal, pero en ese contexto se instaló la idea de que se trataba de algo parecido a una enfermedad. Las familias en general y las mujeres en particular perdieron protagonismo en un hecho muy trascendental en sus vidas y aceptaron las reglas de las instituciones. Esto durante muchísimas décadas, siglos, siempre fue un trabajo de mujeres, fue un trabajo de las parteras. Incluso los hombres no eran aceptados en las habitaciones. Y según leí en diferentes historias a través de la red, esto cambió cuando un rey francés, Luis, no sé qué número,
quería asistir al parto de su reina, de su esposa. Y bueno, allí cambió un poco la regla de lo que fue la asistencia. Ya la mujer no tenía este libre movimiento porque era una época de mucho pudor, de que no se podían ver ciertas cosas, ¿verdad? Por más de que en ese momento no se estaba en otro contexto, sino que el nacimiento de tu hijo, pero no se podía ver esa parte de abajo, ¿no? Y aparte que el rey, pienso que no iba a estar solo, iba a estar también como ciertas personas de la corte, así que no se podía hacer este libre movimiento, el estar más expuesta, como a veces nos puede suceder en esta situación. Entonces allí acostaron a la reina, fue cuando se cambió la posición y se cambió esta libertad de movimiento. La reina tenía que estar acostada, inmóvil, ¿verdad? De manera que se pudiese tapar con unas sábanas, con unas cobijas, para que no vieran esa parte. Y la mujer, bueno, la partera atendía su parto. Allí ya fueron cambiando las cosas, ¿no? Pero no fue sino cuando se empezaron a institucionalizar que cambió esto a la manera, como estaba diciendo anteriormente, que empezó a tratarse en instituciones, se empezó a tratar por hombres y se empezó a tratar como una enfermedad cuando empezaron a ver realmente los problemas y la pérdida de lo que es la humanización y el respeto por este proceso que es natural, que es normal y que debería dejar de tratarse como una enfermedad. Y eso es el llamado de estas instituciones, el rescatar esta manera en que nacemos, ¿no? Yo creo, y así también lo he escuchado en tantos programas de podcast con expertas, que más que todo fue algo para ejercer control y quitarles el poder que tenían en ese momento las parteras. Recordemos, según lo que vemos en historias, y también esto en parte es mi opinión, de cómo poco a poco la mujer se fue haciendo a un lado y relegando de todo este poder ancestral, de todo este conocimiento ancestral de lo que eran las medicinas, de lo que era el poder de las plantas, de lo que era el poder de lo que nos daba la tierra, de lo que nos daba la naturaleza para nuestra sanación. Y eran las que en esa época eran curanderas, muchas de ellas fueron llevadas a la hoguera, mujeres con este conocimiento trascendental, ¿no? Este conocimiento de generación en generación que iba pasando de mujeres a mujeres para el cuidado de las familias y de la comunidad, porque terminaban siendo mujeres sabias con todo este conocimiento, que también cuidaban de la comunidad, de esas pequeñas caseríos que se formaban en esa época muy primitiva. Claro, no vivíamos como en la jungla, pero en la época, ¿saben? 1500, que estaban todas estas casas reunidas, todavía eran muy rurales, ¿no? Las ciudades que se hacían, los pueblos, caseríos, y estaban como muy metidos en la intemperie, en la naturaleza. Entonces allí estas mujeres tenían ese poder. Muchas de estas mujeres fueron llevadas después a la hoguera, señaladas por los hombres de practicar brujería cuando sanaban a las personas. Y no era cuestión de magia, no era cuestión, más allá de ese tema, más allá de eso, era cuestión de ese conocimiento de las propiedades de la tierra, de las plantas, el conocimiento del cuerpo, porque tenían un conocimiento tan profundo de lo que era el cuerpo, de lo que era la naturaleza, los ciclos, las estaciones. Sabía lo que muy empíricamente y tal vez con otros nombres o también mezclado con creencias diferentes, pero sí había un conocimiento que se iba pasando de generación en generación. Y estas mujeres eran tan sabias, pero el hombre, por controlar y por hacer que estas personas no creyeran más en esos curanderos, en
en esas personas sabias, sino que fuesen a sus consultorios, a los hospitales que empezaban a realizarse y que eran controlados por la iglesia. Por lo general, los primeros hospitales, los primeros médicos eran controlados por la iglesia. Entonces, es allí donde se va perdiendo ese conocimiento, se van llevando a la hoguera a las mujeres que tenían este conocimiento. Ya no se podía practicar esas cosas, ya no se podía hacer nada que te pudiesen señalar de bruja. Y es allí donde vamos perdiendo el poder. También las parteras, ese conocimiento iba pasando de mujer a mujer, sabían cómo funcionaba el parto, sabía cómo funcionaba todo ese proceso, y era desde las épocas en que estábamos en la intemperie y hoy en día también en comunidades que no están contaminadas con la civilización. Se puede observar, científicos que han observado estas comunidades, se observa cómo ellas están muy conectadas con su cuerpo. Las parteras guían a estas mujeres, la comunidad femenina realmente hace un apoyo en torno, se reúnen en una choza o en una cabaña, consienten a la que está iniciando su trabajo de parto, hablan, le hacen masajes, le hacen cosas en el cabello, ¿verdad? La atienden de manera de que sea muy ameno ese momento y que la mujer no esté en esa ansia de que ya estoy comenzando el trabajo de parto, ya estoy comenzando con los dolores, porque sabemos que esto es un proceso muy largo. Y ellas, sin saber, sabiendo, pero sin saber, porque no tienen una explicación científica como tal, pero sabemos que el estrés, el ansia, puede más bien hacer que se complique el trabajo de parto. Esa ansiedad, ese nervio de que, ay, ya estoy comenzando el trabajo de parto y vamos a preparar todo, toda esa adrenalina, todo ese cortisol que se desprende cuando estamos nerviosas, cuando estamos con el estrés, con todo eso va haciendo que la oxitocina, que es la que nos permite que las fibras musculares se vayan contrayendo para ir abriendo el cuello, para irlo cortando, para que se dé el trabajo de parto y para que se dé también la expulsión, la salida de nuestro bebé, la llegada de nuestro bebé. Eso se pierde porque el cortisol y la adrenalina entonces compite con esa oxitocina. Entonces ya el cuerpo dice, no estoy en una situación segura para traer a mi hijo indefenso. Entonces eso se puede estancar, se puede ralentar, se puede hacer más lento, se puede paralizar. Muchas mujeres refieren en sus historias muchas veces, no, que ya no dilaté más después de tantos centímetros, no, mi parto se detuvo y tuve que ir a cesárea porque no reinició, no avanzaba. Y esto muchas veces se puede deber a esto, pero en nuestras mismas instituciones no tenemos un ambiente calmo, no tenemos un ambiente en las que nos podamos relajar, y en estas comunidades que no están contaminadas con la civilización, que están muy conectadas con la naturaleza, sin saber, más bien amenan a la mujer que está en este proceso para que se relaje y así el cuerpo tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Y también en este proceso de conexión, ellas saben cuándo ir al río, cuándo se pueden apoyar de la energía de los árboles, se guindan de las ramas, ¿verdad? Van muy en sintonía de lo que es el parto en movimiento, ¿verdad? Van escuchando su cuerpo, lo que les pide, y van adoptando estas posiciones. Hoy en día en instituciones que practican el trabajo de parto respetado, el trabajo de parto en movimiento, como debería ser, como nuestra fisiología, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro proceso de parto, necesitamos el movimiento, necesitamos la gravedad para que nos apoye en este trabajo, para que apoye también al bebé
en ese descenso, en adoptar la posición adecuada, el bajar, ¿no? El descenso ayudado por la gravedad, por las posiciones que adoptemos. Y también esto va a evitar que sea un trabajo de parto demasiado largo, que se inflame o se edematice el cuello, ¿verdad? Tener complicaciones como ruptura de cuello, desgarros. Todo esto nos los va a permitir el movimiento, nos los va a permitir el ambiente ameno, nos los va a permitir la misma gravedad. Entonces, ellas, cuando digo que se guindan en una rama, no es que están en lo alto, ¿no? Sino que donde puedan así en lo bajo, así como en estas instituciones, que era lo que iba a decir ahorita, en estas instituciones de parto respetado, ellas tienen como una cuerda en la que la mujer puede agarrar esa cuerda y guindarse con las manos y estar de manera en cuclillas, de manera que esto muchas veces les puede ayudar no solo al descenso, a la salida del bebé, sino que también a relajar un poco la tensión que puede haber tal vez en espalda o tal vez en algún punto que puedan sentir, y muchas de ellas pueden sentir alivio a ese dolor, a esa presión que pueden sentir. Entonces, todos estos conocimientos se perdieron lastimosamente a la hora de institucionalizar el parto y a verlo como una enfermedad. Algo que era meramente cosas de mujeres, que en la habitación nunca estaba ningún hombre, no se permitía, ni siquiera el padre del bebé, sino que esperaba afuera, pasó a ser algo controlado totalmente por los hombres, que eran los únicos en esa época que estudiaban medicina y se convertían en doctores, aún sin saber nada sobre el cuerpo de la mujer y el funcionamiento del embarazo y el parto. Incluso cuando comenzaron los partos intrahospitalarios, hubo un aumento de la mortalidad materno-infantil, ya que los médicos pasaban de la disección de cadáveres a la atención del parto sin lavarse las manos, lo que provocaba infecciones y sepsis en las pacientes y en los bebés en la época, y era una condena ya que no había antibióticos. Entonces, trataron de remediar una cosa porque ellos, su motivación o lo que se dice que fue motivado de institucionalizar los partos era porque para disminuir la muerte materno-infantil. Claro, había problemas a la hora del trabajo de parto, el bebé se tomaba mucho tiempo, habían problemas tal vez de malformación, muchas cosas que en esa época no se podían prever, no había exámenes, no había ecografías, no había nada, no se sabía nada, solo atender el parto y ya, sin saber si el bebé podía traer malformaciones, si había tal vez algún problema pélvico que la mujer no pudiese parir en ese momento, parir en general, ¿no? Entonces, allí podían haber muchas complicaciones. Esto lo hacen que sean partos intrahospitalarios, pero más bien en vez de hacer un bien, se vuelve más bien que hay mucho más, aumenta la muerte materno-perinatal o materno-infantil. Y dado por esto, ¿no? Bueno, por eso la OMS en 1985, la Organización Mundial de la Salud, realizó una reunión en la ciudad brasileña de Fortaleza, y de ese encuentro surgió la declaración: el nacimiento no es una enfermedad. Palabra cierta. Que inició el proceso de transformación del modelo de atención. A esto se sumó un marco legal internacional y local que procura rescatar el papel activo que debe tomar la mujer y su familia en el cuidado del embarazo y del o la recién nacida o nacido. La principal finalidad de esta Semana Mundial es la de visibilizar el modo en que se atienden los partos, así como exigir el cumplimiento de los derechos de las mujeres gestantes y sus hijos.
El derecho al parto respetado debe reconocer la autonomía de las personas para tomar sus decisiones en la etapa de embarazo, nacimiento y cuidado postnatales. Algunos de nuestros derechos y principios acerca del parto respetado, de lo que implica esta iniciativa, contempla a todas las mujeres sin importar raza, condición económica y social. Entre ellos está el derecho al trabajo de parto y posparto sin violencia ni maltrato por parte del personal de la salud, en general, médicos, enfermeros, asistentes, a no recibir tratamiento médico, prácticas invasivas e intervenciones quirúrgicas innecesarias o con fines de investigación y docencia, a recibir información clara, detallada, confiable acerca del proceso de embarazo, parto y posparto, incluyendo las posibles complicaciones, a participar en las decisiones durante el embarazo, parto y posparto, a estar acompañadas o no en el momento del parto según lo que desee mamá, a tener a su hijo o hijo recién nacido a su lado si no requiere de cuidados especiales, a recibir toda la información y orientación necesarias acerca de lactancia, cuidados del recién nacido y esquemas de vacunación, a respetar su decisión de escoger libremente diversas alternativas al momento del parto, parto natural, cesárea, dependiendo de la evolución de su proceso prenatal. Respeto a la intimidad, así como a los procesos biológicos y emocionales de las mujeres lactantes. Pero lastimosamente todo esto se queda muchas veces en papel o solo palabras. Como dice una periodista, ella escribe artículos en diferentes plataformas y Julieta Saulo, vi un artículo de ella en el periódico digital Ámbito. Y ella dice, parimos dentro de un sistema médico dominante que poco sabe de fisiología y en muchísimos casos patologiza, interviene, estandariza y violenta un momento único. Considero urgente que los lemas rimbombantes se traduzcan en políticas públicas que le cambien la realidad a las mujeres, a los niños y a las niñas. Parimos dentro de un sistema médico dominante que poco sabe de fisiología y en muchísimos casos patologiza, interviene, estandariza y violenta un momento único, el nacimiento de nuestros hijos e hijas. Y lo hacemos de esa manera a pesar de tener una ley de parto respetado que es pionera a nivel mundial y que estipula infinidad de derechos. En muchos casos las salas de parto se transforman en un campo de batalla donde nos mandan a pelear desarmadas y teniendo todas las de perder. A pesar de todo y todos, recuerda siempre que el parto es tuyo y que sea respetado no es una opción sino un derecho. Es un derecho. Y esto totalmente me siento identificada porque a pesar de que, por ejemplo, en Colombia tenemos la ley 2244 desde el 2022, en Argentina, por ejemplo, desde el 2004 ya es ley, en Venezuela desde el 2017, pero salió en Gaceta en el 2018, la Gaceta número 41.376. A pesar de que esto se está transformando en diferentes países en ley, lastimosamente eso igualmente no se traduce. Primero que no hay conocimiento dentro del personal de la salud, no hay conocimiento en la población para también exigir sus derechos a tener un parto digno, respetado y humanizado. Y lastimosamente tampoco al no tener la información no puedes exigir tu derecho y no puedes también hacer que se cumpla. No hay sí en algunos casos conozco por experiencia que sí han habido ya parte legal en diferentes casos de violencia obstétrica, pero creo que más se trabaja con lo que es el error médico, más que la violencia obstétrica o más que el incumplimiento de estas leyes de parto respetado. Entonces,
es allí donde debemos, como dice esta escritora en este artículo, nos mandan desarmadas a esas salas de parto. La mujer llega desarmada, sin información, para que el médico tenga control completo de su cuerpo, de su hijo, como a la entrega de que aquí estoy y haz todo lo que tú quieras. Muchas veces la mujer llega con esa mentalidad de que lo importante es que, claro, y eso totalmente estamos de acuerdo, lo importante es que el bebé y mamá esté bien, pero cuando llegamos con la mentalidad de que el médico, la médica, tiene todo el derecho de hacer con nuestro cuerpo lo que quiera, sin darnos la información, sin darnos el apoyo, sin darnos todas estas cosas que están en ley en muchos países, que se ha traducido ya en un ley, pueden suceder muchas veces casos de violencia obstétrica en la que nos afecta nuestra salud mental, nuestra salud física, pero también pone en riesgo la salud del bebé, porque un parto que está constantemente interrumpido con tactos, interrumpido con ruidos, las luces, entra o sea, la falta de privacidad, entra y sale gente que ni siquiera son los que nos están tratando, los tactos son de diferentes profesionales, hasta de los mismos estudiantes. Entonces todas estas cosas lastimosamente hace que se entorpezca el proceso de parto, porque simplemente el cuerpo dice este ambiente no está adecuado para progresar, y se estanca, y a la final las consecuencias son nuestras, las consecuencias son de nuestros hijos, porque todo procedimiento por supuesto tiene sus riesgos, tiene sus complicaciones, pero la cesárea es una cirugía mayor, no es una cirugía menor ambulatoria, es una cirugía mayor, importante, en la que se duplican, triplican las consecuencias o las complicaciones de lo que podría haber en un trabajo de parto, un parto natural normal. Por eso es importante recalcar, y todas las que nos dedicamos a esto, a apoyar, a informar, con las mamás, ¿no? Es importante, por eso recalcamos el prepararnos, y es mucho más que solo una preparación física. Debemos tener información de lo que es el trabajo de parto, cómo funciona, de manera que sea entendible, que podamos procesar esa información y de manera que sepamos qué es lo normal en nuestro trabajo de parto cuando vayamos a estas instituciones y que no. Y también las leyes que nos amparan, porque así uno puede también saber qué es lo normal, qué es parte del proceso y qué no, cuándo preocuparnos, y la importancia de esa comunicación con el médico que nos esté atendiendo en ese momento, y, y estar como más conectados, ¿no?, con todo este proceso, con el personal, y así tomar las decisiones adecuadas en el momento que tiene que ser, porque cuando tenemos esa información sabemos que esto no es normal, esto sí, tomar las mejores decisiones, también exigir no tiene que ser pelear ni nada, sino de manera muy educada, muy tranquila, el saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita, qué es lo que es parte de nuestro proceso, y hablar de manera calmada con el médico, de manera que nos entienda y que podamos conectarnos con él o con ella, y así tomar las mejores decisiones en equipo, porque es un equipo. La relación médico-paciente es un equipo en pro a tu salud y en pro a la salud del bebé y al bienestar de todos, de la familia. Lastimosamente, en nuestras instituciones, sobre todo mi experiencia en Venezuela, ya lo decía en mi video de cesárea en YouTube, si no lo has visto, es una realidad que muchas mujeres prefieren pasar por una cirugía mayor, como es la cesárea, antes de ir a las salas de parto de nuestras instituciones, sobre todo públicas. Lastimosamente, no son las más adecuadas para cumplir con estos deberes, estos derechos
del gobierno, de las políticas de salud en general, en la que se pueda cumplir, porque simplemente hay una sala de parto, una sala de trabajo de parto, porque el trabajo de parto es todo ese proceso de dilatación, ¿verdad? Todo eso es una sola sala grandísima para 6, para 10 o para 20, depende de qué tan grande sea el hospital. Y eso no es suficiente muchas veces para todas las mujeres que están pariendo o que están haciendo trabajo de parto en ese momento, que muchas veces uno las tiene que devolver, uno tiene que esperar para poder ingresarlas o ponerlas en donde se pueda. Y lastimosamente muchas mujeres, sobre todo en Venezuela, terminan pariendo en los pasillos, en los estacionamientos, en cualquier parte, porque no tenemos estos espacios para esto. Y, y en los hospitales también, aparte del espacio, las camas, el personal muchas veces es uno o dos para todas esas mujeres. Y, y bueno, es bastante preocupante, y bueno, ahí es donde la falta de traducción de estas palabras, porque es como dice esta escritora, todo muy bonito, los lemas, todo lo escrito, pero a la hora de traducir eso en hechos no se puede cumplir. No hay espacios para garantizar la privacidad, no hay espacios para que tengamos acompañamiento, porque claro, si están todas esas mujeres allí, si bien el esposo, la pareja de una, todas viendo, o sea, no hay privacidad. Entonces la mujer tiene que parir sola adentro, hacer todo su trabajo de parto sola. A la hora de parir, la sala de parto, de expulsión, o del nacimiento del bebé, a veces no es ni siquiera sola, porque están pariendo 2 o 3 al mismo tiempo. Entonces tienes a otra persona con otro, o sea, eso para nada es favorable para que se pueda producir un parto en tranquilidad, sin y para que progrese, porque muchas veces todas esas personas gritando, pero no, o sea, haciendo sus sonidos esperados normal de este proceso, que tenemos que también abrir nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales, que están muy relacionadas con nuestra parte pélvica y que ayuda a esa abertura. Bueno, ya esto es parte de ese conocimiento. Y el tener todo ese ruido, todas esas cosas, de verdad que no favorece que progrese tranquilamente el parto. Entonces, a la final, todas estas leyes y todas estas políticas internacionales de la UNICEF, de la ONU, se queda así, en el aire. Entonces, es esto, es traducir todas estas cosas. Es importante tener en cuenta que un parto respetado y humanizado, basado en evidencia científica, que es el lema de este año, es importante tener en cuenta, saber, y esto lo hablamos muchas veces, lo hablamos en el curso preparto, que puedes adquirir tanto de manera individual, el video que puedes ver a tu ritmo en Patreon, o entrar al grupo de preparto, en la que también puedes ver el video a tu ritmo y muchísima más información y encuentros en vivo. Allí es importante saber, y esto es parte de la evidencia científica en la que debe tratarse el parto y que se debe respetar, esperar 3 horas en multíparas y 4 horas en nulíparas con epidural en periodo expulsivo antes de intervenir. Muchas veces mujeres, y sobre todo a mitad del trabajo de parto, podemos ver que hay como una pausa, y es que el cuerpo es sabio. Después de todo ese proceso de los primeros estadios del trabajo de parto, el cuerpo muchas veces reposa, y esto es una pausa fisiológica natural, esperada, que se puede dar en las mujeres. A veces en este mismo
problema de espacio, de personal, estamos apurando a las mujeres rápido, rápido a parir, a salir rápido de ellas prácticamente, por esa falta de espacio, por esa falta de tiempo, y lleva a que esto no se cumpla y hacer procedimientos e intervenciones que no se deberían dar para poder atender a todas o poder hacer espacio. Por eso es importante que las políticas de salud de nuestros países también estén acorde con esto, porque solo se queda en letras. Otra de las pautas para que se pueda cumplir este lema, para que se pueda cumplir esto, es la auscultación fetal intermitente sobre monitorización electrónica fetal continua. Es decir, muchas veces la mujer es obligada a que esté acostada inmóvil durante el trabajo de parto porque el médico siente la necesidad de que hay que auscultar de manera o monitorizar la frecuencia cardíaca del bebé de manera continua, y no la deja mover, no la deja tener un parto en movimiento, que recordemos que es parte también de nuestro derecho para un parto respetado y humanizado, y es parte de la fisiología del cuerpo, la fisiología del parto. ¿Cómo funciona el parto? Necesitamos el movimiento, necesitamos el cambio de posiciones para ayudar al bebé a encajar y a descender por el canal de parto. Necesitamos el movimiento para poder tener un expulsivo más tranquilo, más ameno. No me viene la palabra en este momento, pero tenemos menos riesgo de desgarro, tenemos menos riesgo de complicaciones a la hora de ya la parte expulsiva del bebé, cuando nos ayudamos y nos apoyamos de la gravedad, del movimiento y de las posiciones. Entonces es importante que esto se cumpla, pero a menos que de verdad en raros casos que el médico pueda decir necesito monitorizar para ver que no haya sufrimiento fetal, pero para esto no se necesita una monitorización continua. Se hace la monitorización por un intervalo de tiempo en la que estemos seguros de que el bebé está bien, de que no hay un sufrimiento fetal, y luego la mujer puede seguir haciendo sus movimientos y sus cambios de posiciones. Esto es importante para que pueda fluir tranquilamente un trabajo de parto y para que pueda fluir también un expulsivo, el nacimiento del bebé, que el expulsivo es la parte parte de la parte final, porque después viene el alumbramiento. Pero es importante esto, y muchas veces las mujeres son obligadas a estar en cama, acostadas, a expensas de que eso se pueda complicar, de que se pueda tardar más tiempo de lo que se tomaría, de lo que debería, y todo lo que eso conlleva hasta llegar a una cesárea innecesaria, porque no se cumplieron las primeras pautas de lo que debería ser el funcionamiento del parto, el mecanismo del parto. Entonces, esto también es importante tener en cuenta, que un parto respetado y humanizado basado en evidencia científica se caracteriza porque hay una monitorización electrónica fetal intermitente, una auscultación fetal intermitente. No hay necesidad de una monitorización continua. Otra de las pautas es el manejo del dolor según autonomía de la madre. El manejo del dolor que mamá decida, por supuesto. Tal vez no en todas partes hay un anestesiólogo que pueda hacer una epidural. Ya esto tendría que ser de parte de nosotras, informarnos cuáles son las opciones de analgesia, de anestesia que hay en esa institución, si deseamos o no, porque hay muchas mujeres que simplemente en su plan de parto no desean usar una epidural, y esto es totalmente válido, y allí hay que apoyar a las mujeres, pero muchas veces hasta allí llega la violencia obstétrica, en la que se culpabiliza, se burlan de la mujer que no desea una epidural. Ya vas a ver lo que
ya vas a ver que después la vas a estar pidiendo. O sea, es como, son comentarios de burla, de crítica, que es parte también de una violencia psicológica. Entonces es importante, y sobre todo en ese momento muchas mujeres expresan de que es como que si en su momento más débil, en su momento de más debilidad, de cansancio, debilidad mental y emocional durante todo ese proceso, es como que si le meten más todavía la epidural, como que las se sienten empujadas a que es el momento de elegir la epidural. Entonces yo creo que allí es importante saber que si la mamá no desea la epidural, no ofrecer y no negar, porque también cuando se niega es como que, ah, no, tú no querías el castigo, lo hago desde el castigo, y allí estamos también cayendo en ese sistema patriarcal, en ese sistema violento de control, porque como tú no querías, entonces, ah, bueno, ahora amárrate, ahora aguántate el dolor porque tú no querías, pero lo hacemos desde la venganza, desde el castigo, porque tú te la querías de dar de dura, ¿no? Entonces es allí donde está lo incorrecto. Es muy importante tener en cuenta que la mujer puede decidir el manejo de dolor que sea, así ella tenga en su plan de parto que no quiere epidural, pero después cambia de opinión, es completamente válido, y viceversa, tal vez quería la epidural y después no la quiere. No hay que sistematizar y estandarizar, que es lo que se dice, ¿no? Porque todas, aquí en esta institución, a todas les ponemos la epidural en este momento, entonces se hace de manera sistemática y estandarizada. No, cada mujer es diferente, cada mujer tiene su ritmo, cada bebé es diferente, ¿verdad? Vamos a esperar cómo evoluciona, de atender a la paciente, a la mujer, de manera personalizada y según su evolución de todo, ¿no? Si la mujer, por ejemplo, es una mujer que sabe lo que sus métodos, ¿verdad?, de analgesia, sabe lo que quiere, ya discutió su plan de parto con una dula o con la partera, la obstétrica, porque en algunos países la obstétrica no es médico, es diferente a la ginecobstetra, por ejemplo en Venezuela, que sí es la médico. En muchos países la obstétrica, por ejemplo en Italia, la obstétrica es un personal diferente, no es médico, es solo para atender los partos, la partera prácticamente. Y bueno, ya hizo su escuela, ya hizo sus cursos en la que sabe cuáles son las medidas para manejo de dolor, sabe lo que quiere, lo que espera, y entonces allí ella puede recurrir a eso. También es importante el acompañante, porque ella sí también habla con ese acompañante: yo quiero que me hagas esto, mira, me atrás en la espalda, ya tal vez han practicado, ¿verdad? También esa conexión con su cuerpo, de que yo siento que me alivia la presión o el dolor estar sentada en la silla de trabajo de parto que hay en algunas instituciones, o por ejemplo mujeres que se van al inodoro, al váter, a sentarse, porque allí ellas sienten menos presión en la espalda, o abajo, ¿no? Y eso las ayuda a manejar su dolor. O están en la pelota de yoga, o se sientan de una manera particular en la cama o en algún sitio para poder aliviar ese dolor, ¿verdad? Entonces la ducha también, el agua, se sabe que son parte de ese manejo de dolor, pero hay muchísimas más opciones para el manejo del dolor durante el trabajo de parto que son válidas. El movimiento libre durante el trabajo de parto, como les dije, también está basado en evidencia científica, está descrito, se sabe que disminuye las complicaciones, disminuye el tiempo de trabajo de parto y de expulsivo, el cambio de posición, la gravedad, ¿verdad? Todo esto ayuda también con el dolor y evita también los desgarros. Entonces es importante tener esto en cuenta, de que este derecho y que esta pauta está basada en evidencia científica.
Favorecer el apego inmediato en todo tipo de parto con la madre o el padre. Sabemos que no hay necesidad de separar a mamá y bebé para ponerlos en una incubadora. Sabemos que el calor de mamá después del parto sube la temperatura del pecho materno. Esto es perfección pura del diseño del funcionamiento de nuestro cuerpo. No necesitamos una incubadora si el bebé está bien y no hay peligro de su vida, de su salud, si no hay complicaciones, si mamá está bien, puede ir y tiene que ir porque es un derecho y un deber de la institución permitir el apego inmediato a el pecho de mamá, también a comenzar la lactancia, porque el bebé necesita esa primera vacuna, que también la hemos hablado en el curso de lactancia. La primera vacuna del bebé es el calostro. Allí tenemos esas primeras defensas que le vamos a dar al bebé, y también esa piel con mamá es la primera defensa en su barrera dérmica, epidérmica. En la piel de bebé se va a colonizar con nuestras bacterias y es también parte de su primera defensa. Entonces es importante, y toda una serie de ay, ¿cómo se dice? Se me van las palabras. Toda una serie de beneficios que tiene el apego inmediato. Es importante hacer este paso y es el derecho de mamá y bebé. El bebé no tiene que después quedarse llorando con ese cambio de temperatura, con ese desapego así tan abrupto, tan fuerte. Necesita escuchar a mamá, su respiración, sus latidos. Sabemos que 9 meses estuvo en la barriga escuchando a mamá. Entonces es importante, no hay necesidad de separar al bebé para ponerlo en una incubadora. No se baña el bebé cuando sale del trabajo, del expulsivo, ¿no?, de mamá. Y importante iniciar la lactancia lo más pronto posible. Esto también la evidencia científica nos dice cómo disminuyen los riesgos o cómo aumentan los riesgos cuando no se cumple, de un 22% si se hace más de la primera o de las 2 horas, riesgos de mortalidad, hasta un casi 50% de riesgo cuando se hace después de las 24 horas. Entonces es importante iniciar la lactancia materna lo más pronto posible, dentro de la primera hora máximo. Primera hora es importantísimo. Retrasar el pinzamiento del cordón alrededor de 30 a 120 segundos o hasta que deje de latir espontáneamente el cordón, para así aportarle esa fuente de hierro, esa sangre a el bebé. Evitar episiotomías o amniotomías, y esto es parte de esa estandarización y sistematización de los trabajos de parto que se hace de manera así, robótica, automática. Vamos a hacer episiotomía, que recordemos que es ese pequeño corte que se hace en la parte laterales de la salida del bebé, y muchas veces se hace sin esperar siquiera que el bebé corone, que la cabecita del bebé se asome. Muchas veces ni siquiera se permite cuando ya se está haciendo inmediatamente, porque son creencias antiguas que al realizar una episiotomía preventiva evitaban los desgarros. Y ya no es así. Desde hace muchísimas décadas se sabe que no es necesaria las episiotomías, que hay que esperar, no se debe estandarizar y sistematizar esas episiotomías, y que lleva a la mujer a tener que recuperarse de una herida con todo lo que eso conlleva, los malestares, y cómo esto puede afectar también el posparto de la mujer, porque como la mujer haya vivido su parto, tiene mayor o menor riesgo de desarrollar tristeza y depresión posparto en el futuro inmediato, porque sabemos con todos estos cambios hormonales estamos muchísimo más susceptibles y tenemos muchísimo más riesgo de caer en depresión. Entonces
es importante, esto hay que recalcarlo, hay que conocerlo, hay que hacernos respetar, hay que hacernos escuchar, hay que hacer que se respete estas leyes, que valgan estas leyes. Disminuir procedimientos de cesárea innecesarios, y esto va también. El mes pasado fue el mes de la concientización de la cesárea, lo hablamos en el podcast de cesárea, también lo hablamos en el video de YouTube de cesárea. Es importante conocer, claro que tenemos libertad de elección, la libertad de elegir la cesárea, si es lo que deseamos para el nacimiento de bebé, pero que en estas mujeres, primero hacerlo también esa decisión informada, que no es un procedimiento ambulatorio sin riesgos, que hay que ir informados y decidir, ¿no?, lo mejor según esa información, si deseamos pasar por eso o no. Pero también muchas mujeres y yo leí también, por ahí estaba un artículo que también quería hablar, pero yo creo que no va a dar tiempo porque esto se está extendiendo, ya estamos cerca de la hora, pero hay muchos procedimientos, incluso el procedimiento de cesáreas, que se hace como castigos a la madre, en ese sistema patriarcal de los hospitales. Las cesáreas muchas veces también van de acuerdo a la disponibilidad de los médicos o por otras razones en las que no debería hacerse cesáreas. También porque si desde el principio estamos haciendo las cosas incorrectas para el trabajo de parto, por supuesto que se van a complicar las cosas, por supuesto que van a haber podemos llegar ya a estar fuera de tiempo, a tiempos demasiado prolongados, ya hasta el riesgo del bebé de un sufrimiento fetal, cuando hacemos las cosas mal desde un principio y terminan en cesárea. Por eso es importante saber desde un principio cómo son las cosas, para que nosotras también podamos, y nuestro acompañante, si es permitido, que debería ser permitido, por supuesto. Yo sé que es difícil ir a ese tema, ir al hospital, al campo de batalla, como decía esta escritora. Yo sé que es muy difícil, no queremos vivir un parto que sea así, pelear y discutir desde un principio. Pero lastimosamente esta es la realidad y a la final las consecuencias son tuyas, las consecuencias son de tu bebé. Si tú no te cuidas a ti misma, si tú no cuidas a tu bebé, lastimosamente, incluso teniendo estas leyes, no significa que alguien te vaya a defender, que alguien te vaya a cuidar o a cuidar a tu bebé. Necesitamos nosotras ser pioneras de que se cumplan estas leyes, de que nos respeten, de que se cumplan nuestros derechos, para poder el día de mañana también por nuestras hijas, por nuestra descendencia, que ya sea algo normalizado, que sea ya algo, sí, que sea ya parte de nuestro sistema, que haya que hayan partos respetados y humanizados, sin que sea un favor, sin que se vea como algo utópico, sin que se vea algo tan lejano de cumplir, sino que sea parte de la normalidad y parte de nuestra sociedad. Es importante comenzar nosotras por esto. Entonces sí, es importante hacer las cosas bien desde un principio para no llegar a situaciones y casos en las que vamos a cesárea, o el mismo desconocimiento de la fisiología, porque así nos las enseñan en la universidad, la fisiología, el mecanismo, pero después a la hora de pasar la teoría a la práctica es otra, porque como les digo, las instituciones lastimosamente no son las más adecuadas para cumplir esto. Son muy pocas. Yo sé que en Venezuela había, al menos cuando yo estaba allá, habían algunas privadas y públicas, que habían solo para mujeres con embarazos de bajo riesgo. Y en Colombia también sé que había algunas, sobre todo en Medellín, hay algunas que
hacen este tipo de parto, atienden este tipo de partos, pero no debería ser la excepción, debería ser en todas partes, ¿no? En todos nuestros institutos. Entonces, bueno, es importante esto. Y por último, evitar tactos vaginales sin justificación clínica. Máximo 5 durante el mismo trabajo de parto, es lo que nos dice estas referencias de la Organización Mundial de la Salud y de las leyes, por ejemplo en Colombia la ley 2244. Los tactos vaginales, primero, cada vez que nos hacen un tacto es un riesgo de infecciones. Los tactos deberían ser de la misma persona porque el tacto y la medición de la dilatación o del progreso del trabajo de parto es un poco subjetivo. Cada uno de nosotros tiene una medida de los dedos. A la hora de hacer tacto podemos saber si o no está avanzando. Es más preciso si lo hace la misma persona, que puede decir si está avanzando según la medición de mis dedos para hacer lo de la dilatación. Cuando se hacen los tactos vaginales también así indiscriminadamente, puede causar estancamiento del proceso de parto, del trabajo de parto. Esa intervención constante, continua. Y también viola parte de lo que es el derecho a tener privacidad, ¿no? Debería ser solo una persona que nos está atendiendo y ya. Pero claro, esto también es cuestión de que el personal para 20 personas que están en proceso de parto o que están en parto, uno o dos médicos, entonces allí también. Y bueno, por ejemplo, en nuestros países es el médico quien lo hace, pero por ejemplo en países como en Estados Unidos o creo que también en Gran Bretaña, lo hace la partera, lo hace la enfermera, la obstetra. Entonces, bueno, yo creo que hay todavía mucho por hacer, pero por eso me gusta este tema, hablarlo todos los años y bueno, hay que hablar más de esto, también hacer nosotras nuestra parte para que cada vez más se haga respetar, se traduzca también en hechos y no palabras y bueno, todo lo que más conlleva por nuestras próximas generaciones, nuestras hijas. Recuerden que pueden encontrar en Patreon los cursos completos de manera digital, lo ves a tu tiempo, a tu ritmo, en video, o los acompañamientos con la suscripción mensual. Puedes ver a tu ritmo todos, muchísimos más cursos de diferentes temas, encuentros en vivo, ya sea grupal o individual. Cada una de estas suscripciones diferentes. Puedes entrar en patreon.com/doctora Gloria y allí puedes encontrar toda la información. Y recuerden también darle muchas estrellitas a este podcast, compartir con aquella mamá o aquella futura mamá que pienses que pueda necesitar esta información. Y nada, espero la próxima semana en un próximo capítulo. Muchísimas gracias por estar acá. Chao.